Hola, ¿cómo les va? Buenos días. Hoy vamos a tener la presencia de un especialista en neumonología para que nos hable de EPOC, ya que el 17 es el Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, y también un paciente de varios años para que nos cuente cuáles son sus consecuencias. También queremos hacer referencia al Día Mundial del Aire Puro, que es el tercer jueves de noviembre, y bueno, como venimos haciendo en programas anteriores, buscar su adhesión en esta lucha contra el tabaco. Bueno, para nosotros es un gusto poder hacer un programa informando a nuestros televidentes sobre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC, porque pensamos que nuestra forma de adherir a la semana, al Día Mundial, que es el 17 de noviembre, es llevando información y concientización sobre una enfermedad mucho más habitual de lo que la gente piensa y de lo que la gente conoce, me parece, ¿no? Sí, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una enfermedad de las vías aéreas y provoca también destrucción del tejido pulmonar. O sea, la causa principal es una inflamación determinada por distintas noxas, distintas injurias pulmonares, de la cual claramente la más importante es el cigarrillo. Lo que provoca es una obstrucción severa de la vía aérea y puede provocar destrucción del tejido alveolar, que eso trae aparejado síntomas muy importantes como fundamentalmente falta de aire, que al principio es a esfuerzos importantes, que se va haciendo con el tiempo de reposo, y en casos más severos se requiere oxígeno domiciliario y en algunos casos las 24 horas del día tienen que estar con oxígeno permanente. Como su nombre lo indica, al hablar de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, esto se va desarrollando con el tiempo, no es una patología que se presenta de pronto, sino que se va desarrollando. ¿Cuánto tiempo, cuántos años tarda en presentarse el cuadro completo? Es interesante porque en algunos casos, con 20 años de fumar 20 cigarrillos por día, uno puede tener una enfermedad severa. Habitualmente es en ese tiempo y un poco más, entre 20, 30, 40 años que se desarrolla la enfermedad. Es una enfermedad con muy poca reversibilidad. Esa es la característica del EPOC, a diferencia del asma, que es claramente reversible. Un paciente asmático, una crisis puede estar muy mal, pero fuera de las crisis está normal y hace una vida sin ningún tipo de inconveniente. En cambio, en el EPOC, un paciente puede tener una reagudización y luego de la reagudización de la crisis, el paciente, digamos, sigue muy sintomático, a pesar de todos los tratamientos que están involucrados en el EPOC. Vos mencionaste el asma. ¿Es posible la confusión o es habitual, digamos, que se confunda un cuadro asmático con un EPOC agudizado o reagudizado? Sí, la confusión existe. De todas maneras, los síntomas son diferentes, ¿no? Como decía recién, un asmático fuera de las crisis, la vida es absolutamente normal. En muchos pacientes que uno piensa que son asmáticos, uno le hace estudios, sobre todo funcionales, que la espirometría es el estudio más relevante, y tiene cifras realmente muy bajas, y uno sospecha que, aún con tratamiento, las cifras estas no mejoran. Entonces ahí piensa que hay otro tipo de trastorno, y muchas veces un paciente tiene una espirometría menor al 40% y todavía, digamos, no tiene demasiados síntomas. Y la confusión con asma ahí es importante. El paciente sigue fumando y después el deterioro, pasar de un 40 a un 30%, lo vuelve muy sintomático, y ya después la irreversibilidad es lo característico. El asma, no sé si es lo más habitual, pero se da en gente joven, en chicos. Que se presente un asma ya de adulto no es lo habitual, ¿verdad? El asma en realidad puede aparecer a cualquier edad. Es mucho más común en los chicos, sobre todo en los varones, pero bueno, es cierto que en las edades tempranas es cuando más se diagnostica el asma. Muchos tienen asma de chiquitos, puede desaparecer con el tiempo y aparecer más tarde en adultos jóvenes. El EPOC habitualmente se manifiesta después de los 40 años
y siempre está el antecedente del cigarrillo como factor causal. ¿Hay una diferencia vinculada al sexo, es decir, más los hombres que las mujeres? En este momento las mujeres están equiparando a los hombres en la incidencia de POC, que tiene que ver con el consumo de cigarrillo a lo largo de los años. En un principio los hombres eran los que más fumaban y ahora las mujeres se equipararon y ya estamos viendo, después de varios años, que la mujer está teniendo, digamos, síntomas de POC igualando a la de los hombres. Claro, y esto está muy vinculado al consumo de cigarrillos, porque también pasa con las enfermedades cardiovasculares, que antes había una clara diferencia entre el hombre y la mujer y ahora están casi equiparadas. Sí, es interesante mencionar que las mujeres en general son más adictas que los hombres al tabaco. En realidad, digamos, a la nicotina, que es la droga del tabaco. O sea que le cuesta mucho más a una mujer dejar de fumar que a un hombre por diferencias genéticas, etcétera. En los resultados de la última encuesta de factores de riesgo del Ministerio de Salud surge una pequeña disminución, llamémosle, en la cantidad de fumadores a nivel país. ¿Esta disminución se da en los dos sexos o es a predominio del hombre por mayor incidencia en la mujer? Sí, eso es cierto. Claramente el hombre es el que va disminuyendo el hábito tabáquico y la mujer va incrementando. Por eso en este momento se están igualando las cifras entre hombres y mujeres. En la práctica diaria uno ve que las mujeres con EPOC en este momento realmente la incidencia es muy muy alta y en las internaciones, por ejemplo en los distintos hospitales, se ve que el grupo de hombres y mujeres internados es prácticamente similar. ¿Cómo se llega al diagnóstico de certeza de un EPOC? ¿Cuáles son los estudios? Vos hablaste del estudio funcional como quizás uno de los principales. Sí, creo que, bueno, aparte de los síntomas que habitualmente es la falta de aire, tos, a veces tos seca, muchas veces tos tipo productiva, los estudios funcionales son claves en el diagnóstico. La espirometría es el método más habitual, más importante. Como decía antes, muchas veces un paciente tiene una espirometría realmente muy alterada, pero él desconoce, porque la actividad que hace habitualmente no le manifiesta síntomas, no manifiesta síntomas. Entonces, nosotros con una espirometría en pacientes fumadores detectamos que el paciente tiene una espirometría muy disminuida y que si él continúa fumando claramente va a ser síntomas muy severos de POC y puede terminar, digamos, con oxígeno, internado, con exacerbaciones, etcétera. Por eso, en esos casos claramente uno trata al paciente insistirle de que deje de fumar, que al dejar de fumar lo que logramos es que la curva de la espirometría descendente no progrese. En algunos casos puede mejorar un porcentaje bajo, pero lo más importante es que no caiga, digamos, la espirometría. Para llegar a este diagnóstico en los fumadores, también hay que tenerlo en cuenta en los exfumadores, porque por ahí, como vos decís, no se ha manifestado en base a actividades una disnea, una disminución de falta de aire, pero tienen una enfermedad que es irreversible, aunque es tratable. Sí, es cierto. En los exfumadores puede haber una progresión de la enfermedad igualmente. Esa es una característica del EPOC, aunque bueno, al disminuir el consumo claramente disminuye la caída de la espirometría y los síntomas. ¿Cuál es la importancia del diagnóstico precoz, además de tratar de frenar la causa? Respecto a la terapéutica, ¿es calidad de vida? ¿Es evitar complicaciones? El diagnóstico precoz es esencial para que el paciente deje de fumar. Eso es muy clave. Se ha visto, digamos, que hay dos medidas las cuales disminuyen la mortalidad en el EPOC. Una es dejar de fumar y la otra es el oxígeno domiciliario. Todas las otras medidas no disminuyen la mortalidad. Juan, vos mencionaste como la causa central, la principal causa del cigarrillo, pero ¿hay otras causas que pueden llevar al EPOC? Sí, hay otras causas que conducen al EPOC. Hay factores ambientales, hay factores genéticos, entre ellos una enzima que es la alfa-1 antitripsina, que el déficit de esta enzima puede provocar EPOC severo y a edades tempranas.
que también el consumo de cigarrillos en estos casos deteriora la enfermedad. Pero la característica es que se da en personas muy jóvenes. Es en menos del 1% de los pacientes con EPOC. Hay otros factores también que tienen que ver con las infecciones respiratorias en la infancia y en algunos casos también en fumadores pasivos, los chicos realmente que fuman pasivamente, entre comillas, a edades muy tempranas, también pueden desarrollar cuadros similares al EPOC. Hay otras causas como puede ser la combustión de los que cocinan con carbón a leña, que eso se da en países del norte de Sudamérica, como por ejemplo Colombia, Ecuador, y acá también en algunas provincias del norte se ven que ese tipo de cocina también puede provocar cuadros muy similares al EPOC. Igualmente creo que hace falta aclarar que el cigarrillo provoca más del 90% de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Podemos hablar de porcentajes de población en determinadas edades. Dijimos que con los años aumenta la cantidad por una enfermedad crónica, pero que a partir de los 70 años hay un porcentaje realmente muy alto de población que padece EPOC sin saberlo. Sí, es cierto. Es interesante porque en Argentina los adultos el 30% son fumadores, que serían 8 millones de fumadores. En las últimas estadísticas así internacionales, el EPOC puede llegar hasta el 50% de los pacientes que fuman, de distintas características, digamos, de su enfermedad. Por supuesto que con el tiempo los pacientes van teniendo más síntomas y se va diagnosticando más a medida que transcurre el tiempo. Antes se decía que un paciente digamos, de los fumadores que hacían EPOC eran un 15 a 20%, y los últimos trabajos llegan casi al 50%. Entonces, si en la población argentina fuman 8 millones de personas, tal vez haya entre 3 y 4 millones de pacientes con EPOC en nuestro país. En esta semana que se conmemora el Día Mundial del EPOC, que es el 17 de noviembre, como decíamos, también se conmemora el tercer jueves de noviembre el Día Mundial del Aire Puro. Y respecto a eso, la Organización Mundial de la Salud, el principal énfasis que se hace es sobre el tabaquismo. Concomitantemente, en esta semana se desarrolla en un país vecino, en Uruguay, la cuarta conferencia del convenio, en la cual nuestro país, una vez más, tiene que ser observador por no haber ratificado el convenio. Con vos compartimos la coalición y me parece que es un buen momento para trasladarles a nuestros televidentes la inquietud de demandar que se ratifique el convenio, que es lo que tiene que hacer la población en general. Sí, el convenio marco, para resumir, es una ley internacional de la OMS, la cual lo que hace es intentar disminuir el consumo de cigarrillo, o sea, no es que lo prohíbe en forma absoluta, pero con medidas contundentes para lograr este objetivo. En primer lugar es el aumento del precio de los cigarrillos, en segundo lugar es el ambiente 100% libre de humo, la prohibición de la promoción, patrocinio y publicidad del cigarrillo. La otra son las advertencias en las cajas de cigarrillos con imágenes contundentes que muestran lo que provoca el cigarrillo, inclusive hasta muerte, amputados o pacientes laringectomizados. Y además otra medida es tratar gratuitamente a los pacientes que quieren dejar de fumar. Creo que este convenio sería muy importante que todos los países lo ratifiquen. Mencionamos que Argentina es el único país de Sudamérica que no lo ratificó y uno de los pocos del mundo. Y creo que acá hoy otros intereses claramente de la industria tabacalera que está, digamos, luchando para que esta ley no se cumpla. Nuestra intención, al evocar estas tres fechas que tienen que ver con convenio marco, con Día Mundial del aire puro y el EPOC, es tratar de concientizar a la población en general de que esto es una cuestión que nos afecta a todos. A los fumadores porque, pueden desarrollar un EPOC y tantas otras patologías por el hábito de fumar, pero a los que no fumamos también eso nos perjudica, el humo ajeno,
y lamentablemente otros intereses, como vos mencionás, y por ahí la apatía o la falta de información de los legisladores que no nos permiten tener una herramienta, porque en última instancia el convenio marco es una herramienta para tratar de trabajar en la cesación y básicamente en el no inicio, porque eso es unas cosas fundamentales. Sí, yo voy a mencionar algunas cifras que ya es muy conocida, pero bueno, tal vez la población en general no tenga mucha idea al respecto, pero bueno, en Argentina se mueren 40.000 personas por año por el cigarrillo, de las cuales 6.000 son fumadores pasivos. Y justamente esta ley trata de evitar, digamos, que uno fume de forma pasiva, teniendo enfermedades realmente muy severas, incluidos cáncer de pulmón, cáncer de mama y otras enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, simplemente por fumar pasivamente. Con respecto a los intereses que hay en nuestro país, Argentina es el quinto productor de tabaco del mundo y 7 provincias tabacaleras son las que están involucradas acá y de los cuales muchos senadores son productores tabacaleros. O sea, claramente tenemos una oposición franca y realmente tenemos que tomar medidas para revertir esto, ¿no? Juan, muchas gracias. Ahora vamos a hacer un corte y queremos hablar con un paciente que, bueno, trabaja arduamente para evitar que otros se transformen también en portadores de una EPOC. Luis es un ejemplo de lo que realmente provoca el cigarrillo y de un luchador para que la gente no fume y no llegue a lo que él llegó. Muchas gracias. Luis, ya tuvimos oportunidad de conversar y nuestros televidentes de verte en un programa anterior que hicimos en el Ferrer, en el Hospital José María Ferrer, y nos pareció importante en un programa dedicado al EPOC tener la palabra de alguien que lo padece y que lucha para evitar que otros lo puedan tener. Bueno, te agradezco la invitación. Nosotros somos un grupo de pacientes que estamos luchando con una enfermedad que se dice que no tiene cura, pero lo que estamos luchando es para tener una mejor calidad de vida. El EPOC es una enfermedad que, más allá de la medicación que uno toma, según las cosas que uno haga, digamos, la puede convivir con él. En tu caso, bueno, estás conectado a oxígeno en forma permanente. Sí, yo tengo oxígeno desde hace unos 5 años. En un principio, todas estas cosas que se diagnostican a los pacientes es un golpe bastante fuerte, porque parece una limitación, y uno después le puede buscar la forma linda de decir, bueno, gracias a esto yo puedo seguir haciendo cosas. Cosa que si yo no tuviese esta mochila, bueno, no podría estar en este momento acá, tendría que estar en mi casa. Esto hace 5 años que la tenés en forma permanente. Hace 5 años que estoy bajo oxígeno y fue creciente la cantidad de horas que estaba con el oxígeno. Normalmente al principio se diagnostica solamente para dormir y después, a pesar de que yo hacía desaturaciones de oxígeno, bueno, empecé a tener mayor cantidad de horas en uso del oxígeno. Ahora, ¿cuáles son los antecedentes? Recordémosle para que nos vieron nuestro programa anterior. ¿Cómo fue tu historia que llegaste a esto? Bueno, mi historia es claramente un EPOC. Yo soy producto de haber sido un fumador durante 30 años y fue muy difícil dejar el cigarrillo, ¿no? Y reconozco que para los pacientes de EPOC es muy, pero muy difícil dejar el hábito de fumar. Una de las partes de la enfermedad grave es que a un fumador le cuesta entender que tiene que dejar de fumar. Y encima es bastante traicionero el cigarrillo porque uno no cambia esa situación de un día para otro. Uno se va lastimando los pulmones de a poco y uno no se da cuenta de eso. Y cuando toma conciencia de que le está haciendo daño, lamentablemente ya es tarde. Entonces, hace un ratito estaban hablando del diagnóstico temprano de la enfermedad. Y bueno, el empezar a tratarse con un pulmón más sano es mucho más
rico que cuando está totalmente deteriorado, ¿no? Esto es la sensación que te puedo decir. Y eso involucra dejar de fumar lo más pronto que se pueda. Involucra dejar de fumar. Y cuando hablamos de dejar de fumar, el paciente que no lo logra se siente muy mal, y lo que insto a todos los pacientes es a decir que sigan intentando, que el seguir intentando es parte del proceso de dejar de fumar. En algún momento el clip se hace. Hay un montón de metodologías, los médicos nos pueden ayudar con medicación a dejar de fumar. Y se logra. Ustedes, este grupo de pacientes, se han reunido y han formado Fundepoc, que es una fundación. Claro, es una fundación de asistencia al paciente. Estamos en este momento inaugurando nuestra sede. Vamos a dar charlas de información para poder convivir con esta enfermedad. Y los servicios que le damos a los pacientes es hacer respetar sus derechos a una calidad de tratamientos razonables. Entonces logramos que las obras sociales cubran toda la medicación de los pacientes, incluyendo el oxígeno. Una pregunta que no le alcancé a hacer a Juan, respecto al EPOC y el fumador pasivo. Ya tiene el EPOC el riesgo que tiene que en su ambiente se siga fumando, por más que no sea el que lo hace. Totalmente. Nosotros, digamos, en este momento yo me mantengo alejado de cualquier ambiente contaminado. Muchas veces festejamos el hecho de que en la ciudad de Buenos Aires no se fume dentro de los bares y confiterías. Y la verdad que es genial, pero también es cierto que nos privaron de estar al aire libre. No podemos estar en las veredas de los bares en pleno verano, en pleno primavera, porque es el lugar que ocuparon todos los fumadores. Entonces es bastante dramático para nosotros andar por la calle. Luis, vos hablabas que el tratamiento, en tu caso el oxígeno, permite una mejor calidad de vida, porque evidentemente está muy condicionada, muy restringida la vida social, es decir, los lugares que puede ir, cómo puede viajar. Correcto. Bueno, cuando uno está usando oxígeno, se le limita mucho los lugares a donde asistir. Uno tiene que tener una fuente de oxígeno y no todas las provincias o todos los lugares proveen oxígeno. Es cierto que la industria, los ingenieros están trabajando y están haciendo equipos portátiles para tener oxígeno. Supongo que con la evolución esto se logrará. Hoy los equipos son realmente caros. No está para uso generalizado de la población de poco. ¿Y la cobertura es a través del sistema de la seguridad social? ¿En ese sentido está cubierto? Tiene sus problemas, está cubierto, pero en general existen problemas para la deambulación de los pacientes. Entonces esto es un problema serio. Luis, nosotros queríamos en este programa colaborar, contribuir a la toma de conciencia, a que se piense en esta enfermedad y lo importante que es dejar de fumar, lo importante que es prevenirla, y qué mejor que vos, que la padece desde hace tanto tiempo, poder llevar un mensaje invitando a que se unan en esta lucha. Correcto. Bueno, yo lo único que te puedo decir es que no hay un solo fumador que no sepa que el cigarrillo le hace daño. Y el pensar que el daño lo hace mañana es un error. El daño ya está hoy. Luis, quedamos agradecidos por tu presencia y dispuestos a difundir las actividades de ustedes y poder establecer un contacto con aquellos que necesitarían el apoyo, necesitarían el consejo de Fundepoc. Muchas gracias, te agradezco. Eso fue todo por hoy. Esperemos que Reflexiones nos acompañe. Chao, hasta el viernes que viene.